Bienvenidos a la clase de sistema límbico e hipotálamo. En esta clase vamos a hablar de cuáles son los mecanismos encefálicos que definen el comportamiento y la motivación, al igual que cuáles son los mecanismos que se encargan de controlar los trastornos o los sistemas vegetativos. En cuanto a los sistemas activadores e impulsores del encéfalo, podemos encontrar que hay señales que se encuentran a nivel del tronco encefálico que activan partes cerebrales del encéfalo de dos maneras. Una de ellas sería estimulando el nivel del fondo de las actividades de amplias zonas del cerebro, y otra sería activando los sistemas neurohormonales que liberan neurotransmisores. En cuanto al control de la actividad cerebral por las señales excitatorias continuas del tronco encefálico, encontramos que se encuentra un área que es conocida como área reticular excitatoria del tronco del encéfalo. Principalmente esta área contiene aferencias que provienen de todas las estructuras sensitivas del tronco del encéfalo y también de áreas periféricas como a nivel medular y del nervio trigémino. Esta área, el área reticular, se encuentra en la formación reticular de la protuberancia del mesencéfalo. Son de dos tipos. Las fibras medulares descienden a la médula de señales que son y excitan a las motoneuronas que se encuentran encargadas de lo que sería el control. Este primer tipo de señales se corresponden con grandes neuronas reticulares de tipo colinérgicas eferentes. Al ser colinérgicas hablamos de esta área reticular y que van excitatorio y excitan el cerebro durante unos pocos minutos. Sin embargo, el segundo tipo, que son fibras neuronales mucho más pequeñas, podemos ver lo que hacen es principalmente generan potenciales de acción lentos y terminan a nivel de los núcleos intralaminares y reticulares del tálamo, como habíamos visto en la imagen anterior. A nivel de la actividad de la zona del área excitadora reticular, la llamamos excitadora porque principalmente contiene fibras de tipo colinérgicas, está determinado por señales que proceden de las vías de la sensibilidad somática. Ya habíamos hablado anteriormente que provenían de dos sitios, principalmente de las sensaciones somáticas que vienen de la médula espinal, al igual como el quinto par o nervio trigémino, como habíamos visto en las primeras imágenes que veíamos en esta clase. Esto se dedujo experimentalmente con animales en los que principalmente lo que se hizo es seccionar el tronco de entrada por delante del nervio trigémino, y se vio que al estar inhibida esta zona, o eliminada, digamos en pocas palabras, lo que ocurría con el área reticular al recibir también señales excitatorias y del tálamo que provienen del área reticular, se encontraba en un estado cercano al coma, porque no recibía de vuelta al área excitatorio del área reticular, y de esta manera hacia el tálamo, y una especie de retroalimentación positiva entre la reticular, el tálamo y posteriormente la corteza cerebral, así como de vuelta desde la corteza cerebral hacia el tálamo, y esta de vuelta a la corteza, al sistema reticular. Entonces el tálamo y la corteza se encuentran constantemente entrelazados por conexiones recíprocas.
De esta manera se crea una especie de reverberación de las señales y con eso se mantiene lo que sería el procesamiento del pensamiento mediante las señales reverberantes que se transfieren de tálamo a corteza y de corteza de vuelta a tálamo. Existe un área reticular inhibitoria que lo que hace principalmente es se encuentra en la unión entre el bulbo y la protuberancia, y el bulbo y el puente, la protuberancia, que es un área que inhibe al área reticular. Está situada en una posición ligeramente más inferior al área reticular que vimos anteriormente, da fibras espinales que descienden e inhiben la actividad de los músculos antigravitatorios. Es decir, si el área reticular se encargaba del posicionamiento del cuerpo mediante el estímulo de los músculos antigravitatorios, esta área lo que hace principalmente es lo inhibe, o el efecto opuesto. Envía fibras hacia la parte superior que disminuye los niveles excitadores del cerebro a través de un sistema serotoninérgico. Con esto podemos decir que el área reticular tiene un efecto excitatorio mediante fibras colinérgicas y el área reticular inhibitoria tiene un efecto inhibitorio con sistemas o fibras neuronales de tipo serotoninérgicas. El control neurohormonal de la actividad encefálica, lo que se puede ver en esta imagen, no es desconocido por nosotros. En la primera imagen vemos una estimulación de la noradrenalina por de lo que sería la regulación del hipotálamo y cómo el hipotálamo regula la hipófisis del encéfalo, a la hipófisis anterior de la protuberancia. Sabemos de que existen núcleos a nivel del hipotálamo que son de forma excitatoria ventricular, que se encargan de la secreción de ADH, sistema neurohormonal está representado por la noradrenalina, la secreción estimulando de esta manera al cerebelo, también a las áreas basales del encéfalo. Sabemos que existe un segundo método para alterar el nivel de retroacción a los ganglios basales, de los cuales hablábamos anteriormente. Afecta fibras que provienen de los grupos celulares que utilizan agentes neurotransmisores y que funcionan de manera posteriormente hablaremos de lo que sería el efecto de la dopamina con un efecto que principales encargados de la excitatorio o inhibitorio dependiendo de la conexión neurológica que tenga, y la serotonina, alimentando lo que sería el núcleo del caudado, la corteza del cíngulo o la corteza frontal. Entonces, la dopamina podría tener un efecto excitatorio o inhibitorio. Por último, la serotonina tiene un efecto, ya habíamos dicho anteriormente, principalmente inhibitorio. Ella lo que hace es inhibe tanto a los músculos que se encuentran encargados de la actividad antigravitatoria, inhibiendo principalmente, como muestra la última imagen, el cerebelo, y también la corteza cerebral, inhibiendo ciertas estructuras que se encargan del posicionamiento del cuerpo. El sistema de la noradrenalina, que se originaba del locus ceruleus, decíamos anteriormente, en parte anterior a la protuberancia del mesencéfalo caudal, tiene axones largos y muy ramificados, como decíamos, llevaban incluso al cerebelo, al tálamo, a la corteza cerebral. Tiene efectos, ya decíamos anteriormente, al ser su neurohormona, la noradrenalina,
tiene efectos excitatorios y en otras regiones menores inhibitorios debido al receptor al que use. Con frecuencia los efectos son moduladores y aumentan el nivel de excitabilidad. Este es el locus coeruleus, junto con la noradrenalina, que tiene aferencias al diencéfalo, al cerebro, también al cerebelo y a las regiones inferiores de la médula espinal. La sustancia negra, ya habíamos hablado de la sustancia negra cuando hablábamos de la enfermedad de Parkinson, que era una destrucción de la sustancia negra y por tanto una disminución de la dopamina. Sabemos que la sustancia negra se encarga principalmente de la producción y la liberación de dopamina a nivel de los ganglios del encéfalo. Entonces, la sustancia negra representa una fuente importante de fibras de dopamina. Decíamos anteriormente que la dopamina tenía un efecto inhibitorio o podría tener también un efecto excitatorio dependiendo de los núcleos a los cuales afecte. Por último, el núcleo del RAFE y el sistema de la serotonina. Decíamos anteriormente que la serotonina tenía un efecto inhibitorio. Hablábamos de la sustancia reticular inhibitoria con su sistema serotoninérgico, pues entonces ahora decimos que se encuentran a distintos niveles de la línea media del tronco del encéfalo, desde el mesencéfalo hasta el bulbo o la interconexión bulbo-mesencefálica. Tiene fibras que ya decíamos anteriormente que se dirigían hacia el tálamo y la corteza y con un efecto típico de la serotonina que es el efecto inhibidor. Por último, hablamos de las neuronas gigantocelulares del área excitatoria reticular y el sistema otros sistemas de neurotransmisores que era principalmente podrían encontrarse. Las fibras provienen de las ramas, digamos, trabajando la primera, a nivel del tálamo y la corteza cerebral, digamos, que sube y son principalmente excitadores en el caso de la encefalina, las endorfinas, posteriormente inhibidores del sistema nervioso, la corteza cerebral, el glutamato, que disminuyen hacia los tenemos la vasopresina espinales hacia la médula espinal para nosotros, principalmente estimulando las hormonas corticotrópicas, la adrenalina, que es un estimulador, es excitador, la angiotensina 2, que es un regulador de la presión arterial, de la cantidad de sodio en sangre y el agua, el péptido intestinal vasoactivo, que tiene mucha actuación a nivel de lo que sería el hambre, la generación del hambre, o incluso vamos a ver más adelante en ciertas acciones como sería el cólera o la ira, y la neurotensina. En cuanto al sistema límbico, pasamos ahora a hablar del sistema límbico como un grupo de estructuras que se encuentran en la base del encéfalo, que tienen en su centro al elemento más importante del sistema límbico. Estamos hablando del hipotálamo, que tiene interconexiones con todas sus estructuras que se encuentran adyacentes a él. La amígdala, que tiene mucha relación con lo que sería el comportamiento de las personas, en sus efectos, ya sea con una sensación de recompensa o una sensación de ira. El hipocampo, los núcleos parahipocampales, el área paracifatoria, el área del septum, los núcleos anteriores del tálamo, de los cuales vamos a hablar anteriormente, que tienen un importante trabajo en lo que sería el sistema vegetativo. Rodeando las estructuras subcorticales
está la corteza límbica, que está compuesta de una fuente de salida, la fuente de salida más importante, que es el hipotálamo. Decíamos que se encuentra en el centro, pues tiene una gran comunicación con todas estas estructuras, con núcleos también del tronco del encéfalo, del fascículo prosencefálico medial. Conduce señales de forma bidireccional, es decir, que se dirigen hacia el tronco y de vuelta a nivel del prosencéfalo. ¿Qué podemos decir acerca del hipotálamo? Decimos que el hipotálamo es un centro importante del control del sistema límbico. Él se encarga no solamente de controlar los sistemas vegetativos, reguladores de la presión arterial, reguladores, por ejemplo, de la micción o reguladores de la frecuencia cardíaca, sino también se encuentra regulando la alteración del comportamiento de los animales. El hipotálamo influye con estructuras que van hacia el tronco encefálico o incluso pueden ir hacia el diencéfalo, hacia las células responsables de ciertas funciones, hacia la hipófisis, hacia la corteza. Aquí tenemos una anatomía en la que podemos dirigir nuestros ojos hacia la derecha, donde vemos la región anterior, dicho anteriormente, que sería la región que se encuentra más en contacto con la cara, de lo que vamos a hablar. O si dirigimos nuestros ojos hacia la izquierda, vemos la región posterior. Empezamos con lo que sería más la región que se encuentra hacia a cargo del occipital. Hacia el anterior vemos una estructura limitante que es el quiasma óptico y reconocemos también el infundíbulo que se encuentra rodeado por el sistema porta infundibular, y recordemos que el infundíbulo es el puente que existe, como ya habíamos visto en endocrinología, entre el hipotálamo y la hipófisis. En el hipotálamo anterior podemos encontrar principalmente el núcleo paraventricular, que se encarga de la liberación de la oxitocina, que es resguardada a nivel de la neurohipófisis o hipófisis posterior. El área preóptica, también conocida por nosotros, el área preóptica medial, que se encarga del control de la vejiga, principalmente se encarga de disminuir la frecuencia cardíaca y disminuir la presión arterial. El núcleo supraóptico, que lo conocemos por su liberación de vasopresina. Tenemos más abajo el área preóptica posterior y el área hipotalámica anterior, que se encuentran encargados de la regulación de la temperatura corporal, el jadeo, la sudoración y la inhibición de la tirotropina. En la región posterior y más en contacto hacia el área que va hacia occipital, tenemos el hipotálamo posterior, que se encuentra en contraposición con el hipotálamo paraventricular, regulando con el área preóptica medial de la región anterior. El hipotálamo posterior se encarga de aumentar la presión arterial, a diferencia de lo que hacía la región anterior en su área preóptica, que lo que hacía era disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El área posterior también se encarga de la midriasis y la producción de escalofríos. En cuanto al núcleo dorsomedial, vemos que se encarga de la estimulación gastrointestinal. Tiene mucho que ver, vamos a ver más adelante, en relación con lo que serían las situaciones de ira o de cólera o de necesidad de comer. El núcleo peritrigonal se encarga del hambre, el aumento de la presión arterial y, ya habíamos dicho anteriormente, el cólera o la ira. El núcleo ventromedial se encarga de la saciedad, control neuroendocrinológico. La región mamilar se encarga de los reflejos de la alimentación, como sería el hociqueo, el saliveo. Los núcleos infundibulares, el núcleo arqueado y la zona periventricular de la región posterior, se encargan principalmente del control endocrinológico. Y por último, el área hipotalámica lateral, vamos a hablar de ella más adelante, se encarga de la sed y el hambre. En este corte coronal vemos que tiene mucho que ver también con la sensación de la región superior, y vamos a identificar dos estructuras muy importantes, que serían el hipotálamo lateral, encargado de la sed, el hambre y las emociones, al igual que el ventromedial.
Las funciones del control vegetativas del hipotálamo, de las cuales vamos a hablar primeramente, del sistema vegetativo, se encarga, por ejemplo, de la regulación cardiovascular, la estimulación, por ejemplo, del hipotálamo lateral y posterior, que lo que hacían era principalmente aumentaba la presión arterial y el ritmo cardíaco. Encontrábamos el hipotálamo lateral y posterior en la región posterior del hipotálamo. Se encargan de la estimulación también del área preóptica, disminuyendo la presión arterial o la frecuencia cardíaca. Habíamos dicho anteriormente que estas dos estructuras se encuentran en contraposición. En la porción posterior, el hipotálamo lateral y posterior se encarga de aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Sin embargo, en su región anterior, el área preóptica disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca. La regulación de la temperatura corporal se encarga del área preóptica. Permite sentir los cambios de la regulación de la ingesta de agua corporal y que fluyen a través de esta área, y de esa manera regula la presión para nada por nosotros. Principalmente está controlada por mecanismos que generan sed, regulan la excreción de agua, de orina, y lo que hace es se activa ante un aumento de la osmolaridad o aumento de la concentración de electrolitos. Comienza el deseo de beber. De esta manera, el núcleo supraóptico, del cual habíamos hablado en endocrinología, las neuronas liberan principalmente hormona antidiurética. ¿Para qué? Para que de esta manera se elimine menor cantidad de agua y se diluya más, de esa manera, la sangre, aumentando la concentración de la orina. La contracción uterina y la secreción de la leche está a cargo de la oxitocina gracias a los núcleos paraventriculares. En cuanto a la regulación gastrointestinal y la alimentación, el hipotálamo lateral, que se encontraba en la región posterior, origina el deseo de la búsqueda de comida. Una lesión de esta región provoca una pérdida total del apetito. El núcleo ventromedial se conoce como el centro de la saciedad. Yo ya les había hablado anteriormente que no solamente se encargaba de la actividad o deseo de comer, sino también de una sensación de saciedad o una sensación de regocijo de acuerdo a la comida, de acuerdo a ciertos estímulos externos. Los núcleos mamilares que se encuentran en la región posterior sabemos que se encargan de la alimentación o de los hábitos, digamos, de estímulos o de acciones un poco más desde el punto de vista arcaico, como serían los de lamerse los labios, la deglución, el hociqueo o aumentar la salivación. La regulación de la hipófisis anterior. En cuanto al hipotálamo, se agregan factores liberadores o inhibidores que son transportados por el sistema porta al lóbulo anterior de la hipófisis. Las funciones donde actúan para producir hormonas del hipófisis anterior, de las cuales vamos a hablar ahora, lo sabemos perfectamente. Están encargadas más de unas estructuras límbicas asociadas al hipotálamo, y se encarga de que la hipófisis, ya habíamos hablado de los centros vegetativos, ciertos tipos de ahora hormonas. Hablando de la conducta, las neuronas hipotalámicas que producen estos factores se encuentran en la zona periventricular del hipotálamo. Del núcleo. Estas conductas se vieron mediante los efectos producidos por lesiones del hipotálamo, incluyen, por ejemplo, el cerebro de los animales, una pasividad y evaluando cuál sería su conducta posterior o una pérdida de la percepción de los estímulos. Los efectos producidos por una estimulación podrían ser un aumento general de la actividad o de nivel de accesos de rabia y conductas violentas. Los centros de la recompensa y del castigo, vemos que el haz prosencefálico medial en el hipotálamo lateral y ventromedial, ya decíamos anteriormente que no solamente el ventromedial se encargaba de la saciedad, sino también se encarga, por ejemplo, de la conducta de aversión. El mesencéfalo periacueductal, gris, y las zonas periventriculares del tálamo, el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo son estructuras que tienen mucho que ver con la sensación de recompensa o de castigo de una persona.
Hablando de la conducta colérica, si se estimula de forma intensa los centros de la aversión del hipotálamo lateral y la zona periventricular en un animal, se produce una respuesta colérica o una respuesta como de sensación de ira. El animal adopta también una postura de defensa típica de las sensaciones arcaicas o los animales que tienen un efecto, digamos, de estas actitudes coléricas. Aumentan, digamos, su sensación colérica estirando las garras, levantando la cola, sisean, escupen, gruñen y se les eriza el pelo. Lo normal sería la reacción del cólera esté controlada por el área del hipotálamo ventromedial. En cuanto a la importancia de la recompensa y el castigo en el comportamiento, los comportamientos diarios están relacionados con el castigo o la recompensa. Todas las situaciones en las que nos encontramos en el día a día se relacionan o con el castigo o la recompensa. Y la administración, se demostró esto mediante administrando ciertos tipos de tranquilizantes como antipsicóticos, por ejemplo, que inhiben el centro del castigo y la recompensa, llevaban a una conducta aplanada o una actitud de aplanamiento mental en las personas. Esto se ve mucho con los antipsicóticos que se le da a los pacientes con psicosis leves o con psicosis aumentadas o con incluso esquizofrenia. Su estimulación o la estimulación de estos centros tiende a formar también profundas huellas en la memoria, es decir, situaciones que por ejemplo nos generan dolor o nos generan una situación de castigo, son situaciones a las cuales nosotros tendemos más a rechazarlas. Sin embargo, situaciones que nos generan recompensa o regocijo, tendemos más a la afinidad con ellas. Entonces, todos estos tipos de situaciones, ¿cuáles serían las funciones una huella profunda de otras partes del sistema límbico? El hipocampo, por ejemplo, su estimulación causa cólera, pasividad o un impulso sexual excesivo. Si es que se hiperexcita el hipocampo, podríamos generar un ataque epiléptico. Y las lesiones que se encuentran a nivel de esta región provocan una incapacidad para formar nuevos recuerdos en cualquier tipo de simbolismo verbal, es decir, provocan una amnesia anterógrada. Somos incapaces de recordar cosas nuevas que nos ocurren. Proporciona la señal para que se consolide la memoria a nivel de la corteza cerebral. La amígdala decíamos nosotros anteriormente, que se encargaba principalmente de la conducta de la persona. Un gran grupo de células son las que forman la amígdala y se encuentran en el polo medial anterior del lóbulo temporal. Está subdividida en un grupo nuclear córtico-medial y otro grupo de núcleos vasolaterales. Las salidas de la amígdala pueden alcanzar la corteza, generando movimientos, el hipocampo, generando memoria, el septo, el tálamo y el hipotálamo, provocando estímulos o incluso respuestas que se encuentran más temporales o vegetativas. Provoca un síndrome que se conoce como síndrome. La estimulación de la amígdala conduce cambios en el estado del ritmo cardíaco, la presión arterial, la motilidad gastrointestinal, aumentándola, por ejemplo, mansedumbre, creando una situación de hábitos alimenticios, ceguera psicógena e incluso impulso sexual excesivo.
La corteza límbica se encarga del conocimiento de sus funciones, el conocimiento